Ya ven que la semana pasada les compartí una columna de una entrevista que le realizó Diego Enrique Osorno al SUB en el año 2018 en razón del Comparte que se estaba celebrando allá, esta manifestación de cine a la que asistió y tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Él entonces, Diego Enrique Osorno, estaba preparando el documental de Netflix 1994, que está muy bueno, vale la pena verlo, véanlo en Netflix, y ahí en ese documental aparece incluso el Submoy y sale Galeano, vaya, es parte de esa entrevista. Obviamente en el documental salen unos fragmentitos, esta es la entrevista completa que está publicando Diego Enrique Osorno por partes, columna por columna, y esta sería entonces la segunda parte, la sorpresa como arma. ¿Cómo empezó la guerra? Pues, dice Diego Enrique Osorno: una vez que las comunidades zapatistas decidieron el alzamiento armado de 1994, vino la pregunta de la forma en la que ésta se llevaría a cabo. El subcomandante Galeano rememora las reflexiones y discusiones que se vivían entonces al interior del EZLN. Teníamos la opción de seguir el modelo clásico de las guerrillas, es decir, esperar convoys, atacarlos, pegar y retirarnos, pegar y volver a retirarnos, o seguir la tradición de lo que fue la Revolución Mexicana en su etapa armada, que es hacer acción sobre los puntos en posiciones, así se dice, lo que sería la guerra de posiciones. Nosotros empezamos a ver cuáles eran las posibilidades de cómo iban a atacarnos, porque no se trataba solo de que nos atacaran militarmente, sino cuál iba a ser la justificación. Entonces nosotros veíamos el peligro de que dijeran que fuéramos extranjeros, de que fuéramos pagados por el narcotráfico, que entonces apenas empezaba a aparecer, no era un problema como el que es ahora. Y pensábamos que la primera lucha, la primera línea de combate de lo que era el EZLN entonces, era por la legitimidad. Según el relato de Galeano, así fue como acordaron bajar de las montañas de la selva lacandona para tomar las cabeceras de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y Chanal. Decidimos que no íbamos a pelear aquí. Vamos a salir a pelear a las ciudades y de esa forma le damos una especie de colchón de protección a las comunidades. Qué inteligentes, ¿eh? Si no se llevaban al ejército directito a las comunidades y aquello habría sido peor de lo que fue. En las ciudades, hasta el mismo foco de atención de la prensa evitó que fuera peor de lo que en realidad fue. Continuó. El vocero rebelde explica que esa estrategia fue también objetada por la gente de la ciudad que pertenecía a la organización armada. Decían que era una locura, pero en 1992 los compañeros y compañeras zapatistas hacen dos especies de ensayo. Uno que es la toma pacífica de San Cristóbal el 12 de octubre de 1992. Ahorita les comento algo en relación a esto. Donde los compañeros salen marchando con arcos y flechas y lanzas de madera y derriban la estatua de Diego de Mazariegos, que es símbolo del conquistador español. Este evento, 1992, ojo, este evento lo han utilizado tantas veces para mostrar esas fotografías y decir, miren, si fueron a pelear, los llevó el Submarcos, los llevó a pelear con flechas y palos. Y por más que les expliques que fue esto, una representación escénica, un ensayo, que esa no fue la guerra, que eso era para ver cómo reaccionaba el ejército, por más que se los digas, que no fue en 1994, sino en 1992, son tercos y se aferran a que no. Y es que distribuir esas fotografías sin darles contexto, pues obviamente lleva a los menos aptos a decir, miren, los llevaron a pelear con palos. Es más, en estas fotografías hay algunas donde los compas iban con fusiles de madera. O sea, simulación de fusiles, pero eran de madera, como escobas. Precisamente por esto que se dice, porque era un ensayo. Pero bueno, como no se informan, continuó. La segunda ocurrió en julio y agosto del mismo año durante una concentración masiva celebrada en la comunidad de La Sultana, por el lado de las Cañadas de Ocosingo. Se trataba de 3,000 combatientes zapatistas que formaban la 21 División de Infantería Zapatista, que tenía 3 regimientos.
Ahí fue donde los compañeros se dieron cuenta de que había la fuerza, el entrenamiento y la capacidad para dar un golpe, aunque fuera solo un golpe, en las ciudades, y luego replegarse para seguir el método de la guerra de guerrillas. Le pregunta Diego Enrique Osorno, entonces, ¿cuál era el problema con la estrategia? El problema es que los de la ciudad se negaban. Hay en 1993 una especie de reunión o de congreso donde las comunidades imponen su mayoría, es decir, que se realice el alzamiento y se pone un plazo hasta el 31 de diciembre de 1993. Al subcomandante insurgente Marcos le toca el mando del EZLN y le toca cumplir con ese mandato de esa reunión que hubo en enero de 1993. Nosotros no sabemos realmente qué está pasando afuera, o sea, nada que nos diga que va a salir bien, todo nos está diciendo que va a salir mal. Entonces la comandancia tuvo que diseñar un plan que redujera lo más posible el costo humano para las comunidades. Según el subcomandante Marcos, eso es lo que decide el ataque sobre las ciudades y él agarra el modelo de Francisco Villa en el ataque a Juárez, irse acercando y de pronto aparecer en la plaza tomada. Otra cosa importante es que en los días previos al alzamiento, como somos muchos, se nota el movimiento, pero el gobierno de Salinas de Gortari, contra lo que ellos mismos dicen o que dicen los libros de historia, no sé si puedo decir malas palabras, dice el sub en la entrevista, y le responde Diego Enrique Osorno, sí, bueno, pues el gobierno de Salinas de Gortari son muy pendejos y tienen un gran racismo y desprecian a las comunidades. Entonces, cuando empieza a haber concentraciones y era innegable que estaban concentrando miles y miles de indígenas, piensan que como son indios no van a hacer nada malo, que tal vez se trata de una procesión religiosa, porque el día 29 y 30 en la noche del 31 de diciembre, porque el día 29 y 30 de diciembre de 1993 sobrevuelan helicópteros militares donde se está concentrando nuestra tropa, y todavía en la noche del 31 de diciembre que se está dando el movimiento, los militares lo detectan, pero no se les ocurre que va a pasar lo que va a pasar. Ese desprecio a la capacidad de los indígenas para hacer lo que hicieron o lo que están haciendo ahora, como ustedes vieron en estos días, es lo que le permite al EZLN usar la única arma realmente efectiva que tenía en ese entonces y que es la sorpresa. Sorprender al enemigo. Y le pregunta a Diego Enrique Osorno, ¿qué otros elementos tenían a su favor aparte de la sorpresa? En términos de poder de fuego y capacidad de maniobra, no teníamos ninguna oportunidad, sobre todo porque estábamos saliendo a combatir al terreno enemigo. Aquí sí nos podemos mover perfectamente, conocemos cada planta, cada paso, qué se puede comer, qué no se puede comer, y de una u otra forma, decía el subcomandante insurgente Marcos, la montaña juega a tu favor, es parte de tu columna combatiente, pero en este caso estábamos abandonando eso y estábamos yéndonos a las ciudades. Entonces se prepara el plan y lo hacemos el 1 de enero de 1994. Y le pregunta por último en esta entrevista, todavía tiene un continuará, o sea, esta parte de la entrevista concluye con esta pregunta, va a haber más columnas que publicarán, y le pregunta, ¿sucedió lo que esperaban? Se provoca esto que no habíamos previsto, porque el EZLN tiene un cálculo dicotómico, o la gente de México se alza junto con nosotros o nos aniquilan. Y lo que pasa el 1 de enero de 1994 y los días posteriores es ni una cosa ni otra. Ni nos aniquilaron, pero tampoco la gente se alzó con nosotros. Entonces nos quedamos que nos habíamos preparado 10 años para hacer una guerra y resulta que ahí nomás quedaba. No es cierto que la guerra duró solo 12 días. El ejército siguió intentando incursiones para retomar las fincas, sobre todo en el lado de las Margaritas y Ocosingo, y hubo enfrentamientos entrando febrero en vísperas de los diálogos de Catedral. Nosotros salimos y dijimos, bueno, no nos aniquilan. Nuestras bajas habían sido mínimas, aunque sentidas.
Aproximadamente, dice el submarcos, entre 40 y 45 combatientes que habían caído sobre todo en Ocosingo, cuando el ejército retomó la plaza y tuvimos que replegarnos. Hasta aquí esta parte de la historia que no está en los libros de texto. Y a ver si les sirve esto que les acabo de compartir para que cuando vean por ahí difundida esa mentira de que los mandaron a pelear con flechas, les expliquen de dónde viene esto y de dónde vienen esos fusiles de palo. Algunos incluso eran de entrenamiento, fotografías que habían sido tomadas en entrenamientos y que las difunden sin darles el contexto y decir, el submarcos los mandó a la guerra con palos. Así de tarimapendécuaros están. Es el desprecio, como dice el sub en esta columna, el desprecio que le tienen a los indígenas. Es eso, los creen tontos. Imagínense, es como si le dijera, a lo mejor a un niño le dice, sal a la guerra, llévate este palo, y va. Pero eran adultos. Ustedes imagínense que iban a salir con un fusil de palo a enfrentarse al ejército. No los vean tan por debajo del hombro, no chinguen. A lo mejor hasta un niño los manda al carajo, pero los desprecian y los creen tontos. Esa es una realidad. Saludos, compas.